el 72% de lo que debería llover en todo el mes de junio, acá en Posadas, que llovió ayer, 92,5 milímetros, una barbaridad. Se lo conoce como precipitación extraordinaria, ¿no? Normal sería una precipitación de 30, 40, hasta 50 te doy, pero ya más de eso son precipitaciones extraordinarias. ¿Sí? Bien. Llovió todo. Bien, y responde a esa pregunta que nos hacíamos al principio, ¿ya estamos sintiendo los efectos del Niño? Sí, mira, yo te digo que las características del temporal de ayer, que comenzó en realidad el sábado por la tarde-noche, son típicos características del Niño. ¿Por qué? Porque hay una generación de nubosidad tormentosa y una regeneración. ¿Qué es esto? Que se van formando las áreas de inestabilidad sobre nosotros, ¿no? Influenciadas por baja presión de altura, por vientos en altura cargados de humedad. Y ahí está el secreto, esos vientos de altura cargados de humedad, en condiciones normales, sin niños, son secos. Entonces no tenemos mayores problemas, pero este fin de semana tuvimos vientos de altura, hablando arriba de los 3.000 metros de altura, del noroeste, cargados de humedad. Eso provocó la eclosión de la energía sobre nuestra zona, sobre Paraguay, el litoral argentino, sobre Brasil, causando lluvias extraordinarias, caída de granizo, caída de rayos, temporal que es típicamente más de primavera. Sí. Lo hemos tenido en pleno invierno, ¿no? Y se veía cómo las nubes de tormenta se disipaban y se volvían a formar. Total. Sí, en condiciones normales, las tormentas se forman, avanzan enfrente y se desplazan y chau. Ayer se generaban y se regeneraban en la misma zona. Entonces, cuando eso sucede, la cantidad de agua es mucha. Otro hecho similar pasa cuando los frentes quedan estacionarios, llueve mucho tiempo en el mismo lugar, cuando las nubes no avanzan, o cuando se generan como pasó ayer. Yo creo que el temporal que tuvimos ayer en Misiones y en esta parte de Sudamérica fue un episodio inaugural del fenómeno del Niño. Wow, ese es el título, ese es el título para la jornada de hoy. Fabio, nosotros aquí en la ciudad, corregime si no, experimentamos la descarga eléctrica que fue notoria, fue bárbara, sí, durante el sábado y el domingo. Sí. ¿Hubo episodios de caída de granizo? Sí, entre las 2:35 y las 2:40 de la madrugada cayó granizo. Mirá vos. Acá en Capital, sí, en Posadas. Bien. Y vi en algún medio que también Pozo Azul, no sé la localidad, que había una capa de granizo como de 10 centímetros. ¡Epa! Fuerte, sí. Fuerte. Estuvo publicado también en los portales de noticias esta mañana. Bien. Sí, no recuerdo la localidad. Está bien, está bien. Sí. Bueno, Fabio, pero esto... Sí. Sí. Se habla... Sí. Te escucho. No, decirte que estos eventos van a ser frecuentes ahora hasta marzo, abril del año que viene, que va a ser el periodo que va a durar el Niño, ¿no? Desde ahora hasta el otoño, comienzo del otoño del año que viene. Incluso con el niños calor, duran eso. incluso con las altas temperaturas que esperan después de noviembre, diciembre. Peor, y claro, peor. Justamente los niños se potencian con el calor, porque el niño es un fenómeno de mayor humedad. Entonces a esa humedad le aplicamos calor y la energía se potencia. Entonces con niños en verano por lo general siempre los niños y las niñas comienzan en primavera y terminan en el otoño, siempre atraviesan uno u otro el verano. Cuando tenemos niños fuertes, como parece va a ser en este caso, los niños comienzan antes, en el otoño o el invierno. Tenemos niños de casi un año, ¿no? Sí. Este niño ha comenzado ahora en junio. Ya se produce un acoplamiento atmósfera-océano. No solamente el océano Pacífico ecuatorial tiene que estar caliente, sino que ese calor tiene que ser transportado hacia Sudamérica por los vientos de altura. Eso se lo conoce como acoplamiento océano-atmósfera, porque por ahí la atmósfera, el Pacífico está caliente en la zona ecuatorial, pero los vientos siguen siendo de Sudamérica a Oceanía. No hay acoplamiento todavía, pero ahora sí se ve que hay un acoplamiento, y van a comenzar a sucederse este tipo de temporales, van a ser más frecuentes. Así que si sumamos el calor de la primavera y del verano, que es la época monzónica por excelencia para nuestra zona,
que es la época en donde más lluvias se producen, donde más tormentas se producen, mientras más granizo se producen, con el Niño esto se potencian, se duplican la cantidad de eventos y hasta se triplican y cuadruplican la cantidad de agua precipitada. Eso es lo que produce el Niño. ¿Hemos tenido eventos del Niño antes? Sí. ¿Catastróficos? Sí. Como fue 82, 83, 97, 98. ¿Puede ser este Niño 26, 27 como el 82, 83, 97, 98? Sí. Así que bueno, los indicadores de temperatura del agua superficial, agua en profundidad, los indicadores de los vientos contralicios y todas esas cuestiones dan señales, son indicadores muy similares a los del 82, 83, 97, 98. Eso le da indicio a los científicos, a la gente de la NOAA, por ejemplo, de la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, que es el organismo encargado de monitorear el Pacífico para saber si tenemos una fase de niño o de niña, de decir que puede ser un niño de esas características como estos años que te dije antes. Por lo tanto, hay un 60% de probabilidad de ser un niño fuerte y más del 30%, exactamente un 33% de ser un niño extraordinario, de fuerte, o sea, Fabio, muy fuerte. Sí. Si bien es una probabilidad y obviamente no tenés ahí el cálculo de lo que va a suceder, ¿qué significa frecuente? ¿Estamos hablando una vez cada 2 semanas? ¿Una vez al mes vamos a tener una tormenta de estas? Una vez por semana. Una vez por semana. Bueno. El niño 97-98, ese niño nos dejó loco porque teníamos una tormenta, nos tocó una semana seguida de estas tormentas como estuvimos ayer. No sé, fue septiembre, octubre, el 97 o 98, nos dio un baile terrible. Yo recuerdo que uno de esos días el agua uno de los brazos del arroyo Mártires sobrepasó la ruta 12, ¿no? Antes en la bajada del Baliña al aeropuerto, viste, hay un puentecito, hay un arroyuelo ahí. Bueno, ahí el agua sobrepasó la ruta 1 metro. Ese día habían caído más de 150 milímetros en 2 horas. Ese tipo de eventos van a ser los frecuentes, ¿no? Que llueva va a ser, pero que los eventos fuertes de mucha agua en poco tiempo, de granizo, van a ser semanales, especialmente en la primavera y el verano. Bien, venimos conversando con intendentes de distintos municipios sobre las medidas de prevención. ¿Qué recomendaciones se puede dar, Fabio, tanto a los municipios como a la población para prepararse frente a este escenario? Mira, la mayor prevención es esta, justamente que todo el mundo está avisado. Intendentes, todos los poderes del Estado que están en la función pública para administrar el bien de las personas, están todos avisados. Lo que se necesita ahora es saber gestionar los recursos, porque los intendentes van a necesitar más dinero para combustible, para arreglar los caminos cerrados, porque lo primero que van a perderse con esta lluviarada, como se dice acá, son las picadas. Claro. Entonces hay reclamos de los colonos para que arreglen las picadas, los intendentes quedan locos con tantos reclamos de los colonos, por eso. Hay corte de energía eléctrica por rotura de cables, por caída de postes, por caída de árboles, por caída de ramas, hay voladura de techos, pérdida de cultivos por granizo, pérdida de invernaderos por el granizo y por vientos fuertes. Hay más accidentes viales por las vías mojadas, por nieblas, en fin, hay una sucesión de consecuencias que nos dejan el clima extremo, que tienen sus parangones en la parte rural y en la parte urbana. Aquí en la parte urbana vamos a tener caída de árboles, corte de energía cada rato, caída de postes, el tendido eléctrico, daños en los semáforos, anegamiento de barrios, voladura de techos perforados por granizo, ¿no? Muchas familias damnificadas, las de menores recursos. Entonces se va a necesitar ir, digamos, previendo recursos para dar asistencia a los damnificados, tanto en la parte rural como en la parte urbana.